¿Qué tal, queridos amigos? Ayer omití hablar de algo que me llegó muy profundamente. Aunque hay muchas personas que insisten en que debemos hablar de las maravillas de México y no centrarnos en los hechos negativos, lo cierto es que ayer un buen amigo mío me decía, bueno, por mí está estupendo visitar los pueblos mágicos de nuestro país, son maravillosos, pero el caso es cómo llegar. Porque a veces que hay que atravesar veredas o brechas y lamentablemente los asaltos, los secuestros son el pan de cada día. Fíjense nada más, 100 secuestros se calcula que se cometen al mes. 840 se cometieron de enero a agosto de este año. No baja la tasa, aumenta. Aparte de que hay muchos que no se denuncian para evitar que los nombres de los grandes financieros y capitalistas de cuello blanco salgan en los periódicos. Pero ayer me quería referir a otra cosa, al hecho de que la Border Patrol de los Estados Unidos, los agentes aduanales, junto con las diferentes centrales de inteligencia de los Estados Unidos, no saben nada, se lavan las manos respecto a un tema que es ultrajante. 1.500 niños migrantes han desaparecido en sus propias narices. Y no solo eso, sino que en abril pasado se dio cuenta de que habían desaparecido también 1.475 menores. Los más provenientes de México, pero también muchos niños centroamericanos, que eso no tiene mayor importancia. Lo importante es el hecho de que niños, de que seres humanos sean brutalmente secuestrados, aislados o simplemente resguardados o asesinados para dotar, como decíamos ayer, de órganos sanos a los multimillonarios estadounidenses enfermos. Esto es un crimen de lesa humanidad. Y sin embargo nuestro gobierno no ha dicho nada. Estamos hablando de casi 3.000 niños en cuestión de unos meses. 3.000 niños, ¿dónde están? No se les pueden haber escapado así en un motín, pobrecitos. Con trabajo tienen fuerza para cargar una cobija. Y sin embargo, nadie da cuenta de ellos, como si hubieran sido abducidos o simplemente se hubieran esfumado en las tinieblas del horror humano, de lo más bajo que puede llegar a ser un ser humano en su mundo de vileza y de ruindad. Porque yo creo que la perversidad comienza en donde más los poderosos explotan a los débiles. Y todos sabemos dónde queda ese lugar. Mientras se preocupan por reparar el muro, allá por donde fue dañado por el paso de una tormenta tremenda tropical, de esas que se llaman por ahí, y que afectó los estados del norte del país, allá estaban preocupados más por reponer el muro que por los cientos de damnificados que se han dado en Sonora y Sinaloa, sobre todo en Sinaloa. En Los Mochis, en Culiacán, en Mazatlán, ciudades inundadas, ciudades destazadas por el agua. Y la reacción del gobierno, como siempre, fue lenta y bastante procaz, por decir algo. Lamentablemente México así es. Se olvida de lo grave y nos apuntamos a lo superficial, porque lo superficial es fácil de entenderlo y lo que lleva mar de fondo es más complejo. Es casi imposible que a muchas cabezas les entre el hecho de que se puedan desaparecer 3.000 niños para usarlos ya sea para el lenocinio brutal, asqueroso y nauseabundo de los pederastas que tanto abundan en la política mexicana, o bien para destazarlos y donar
entre comillas, vendiéndolos a precios brutales, los órganos de los pequeños muertos para los ricos de 80, 90 años de los Estados Unidos que quieren vivir algunos añitos más a costa de la sangre derramada. Esto es una infamia y a las infamias las debemos afrontar. Nuestro gobierno tiene que decirnos algo. El entrante y el saliente, sobre todo el saliente, que es época todavía de su responsabilidad. Pero el entrante no puede ser ajeno a una cosa tan grave. Debe pronunciarse acerca de qué está pasando. ¿O acaso esta ambivalente relación con los Estados Unidos que ha inaugurado el triunfo de López Obrador es suficiente para callarse la boca ante una afrenta de esta naturaleza? No le digo que lo resuelva, ya tendrá mucho tiempo para hacerlo, pero sí le digo a Andrés que tome una postura al respecto. Y a Peña Nieto se le debe exigir responsabilidad al respecto. Sí, una más al rosario terrible de afrentas que deben señalar de una vez por todas su destino hacia el infierno de la prisión. Digámoslo con cero cobardía.